adoración de Dios, perfecta y precisa en la vida de cada uno de nosotros. Él dice que nos da la tentación, permite la tentación hasta donde Él sabe que cada uno de nosotros soportamos. Y esa es la consolación perfecta de nuestro Dios. Vamos a entrar rápidamente al sumario. Vamos a leerlo un poco rapidito, ya que es bastante grande. Dice: en el texto que abordamos en esta lección, el apóstol Pablo expresa alabanzas a Dios mientras padece una serie de contrariedades. Nos hace ver que los creyentes alabamos a Dios en medio de nuestra adversidad, no porque las cosas no son tan malas como parecen, sino por quién es Dios y por lo que hace y por medio de la realidad en la que vivimos. La verdadera adoración depende del encuentro con el Dios vivo, no de un ministerio de alabanza o de los testimonios personales. Vuelvo a leer este pedacito, es importante. La verdadera adoración depende del encuentro con el Dios vivo, no de un ministerio de alabanza o de los testimonios personales. Su razón de ser es el carácter y los atributos divinos. Se alaba a Dios por lo que Él es. Así destacamos que el motivo de la adoración no es resaltar nuestra conducta o experiencia, sino darle gloria al Dios que consuela. Sabemos que Dios es un Dios consolador, como vamos a seguir leyendo en el siguiente párrafo. Dice: aunque es una oración de acción de gracias en medio del sufrimiento, este pasaje trata en última instancia sobre Dios. O sea, todo va enfocado, mis hermanos, a ese Dios de misericordia. El consuelo de Dios que tanta falta hace en nuestra época no deriva del interior humano, sino de conocer al Padre de misericordias como aquel que ha liberado y liberará a su pueblo. Para afirmar el Evangelio, Dios mismo debe convertirse en el tema central de nuestra adoración, de nuestra conversión y de nuestra doctrina. Sus atributos de inmensidad, inmutabilidad, santidad, justicia, bondad y paciencia, así como su sabiduría, autosuficiencia, soberanía y presciencia, entre otros, manifiestan su gloria infinita. ¿Por qué nos habla aquí este párrafo de ello? Porque el apóstol Pablo inicia dándole bendición a Dios, ¿sí o no? Dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor. Y sin embargo, en los versículos que van a estar más adelantito, vamos a ver de que había sufrido el apóstol Pablo. Leámoslo, no hemos leído la lectura previa, 2 de Corintios. Busquemos 2 de Corintios, ahí nos vamos a basar. 2 de Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 11, dice, aquí habla en el subtítulo, dice aflicción de Pablo. Si nos damos cuenta, aquí habla de la aflicción de Pablo. Sin embargo, él inicia alabando a Dios, y hoy ya leímos por qué motivo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela con toda nuestra tribulación, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Paremos un momentito ahí. ¿Para qué dice el apóstol Pablo que vienen las tribulaciones y la consolación de parte de Dios? Para que aprendamos, para que podamos nosotros después consolar a aquel que va a estar en la misma situación nuestra. Dice: por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Es lo que decía al inicio, ¿verdad? Dios permite a veces las situaciones en nuestra vida para que nosotros disfrutemos de su consolación.
en momentos en los que nosotros nos consideramos ya que no hay solución en nuestra vida, Dios la da, y esa es una consolación, como vamos a ver aquí que le sucede al apóstol Pablo. Dice: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense el apóstol Pablo llegar hasta ese punto que dice él que aún perdió la esperanza de conservar la vida. Dios permitió que el sufrimiento de él fuera tan grande. Aquí no nos explica cuál fue el motivo por el cual dice que perdió la esperanza de vida. Quizás alguna sentencia, y ya ahí listo para, como pasó con Isaac, pues ya, en el último momento llegó la consolación de Dios. Porque el apóstol Pablo dice aquí que aún perdió la esperanza de vida. Dice el 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vemos entonces aquí, mis amados hermanos, que hay relación de los primeros dos trozos que leímos, en los cuales nos dice la escuelita por qué motivo el apóstol Pablo inicia dándole la honra y la gloria a Dios, y ese es el motivo por el cual nosotros también, aunque estemos en tribulaciones, en problemas, en dificultades, debemos alabarle, porque tenemos la esperanza de que es un Dios consolador, que nos ha consolado en momentos pasados. Yo sé que a todos nos ha consolado en momentos difíciles, nos está consolando. Nosotros hoy estamos todos aquí, pero no sabemos la vida de cada uno de nosotros, no lo sabemos. Y Dios quizás en alguno de nosotros ahorita está dando su consolación, como decíamos al inicio, perfecta, cabal, en el momento preciso, y que también nos va a consolar en momentos difíciles que vamos a tener, porque todos vamos a tener momentos difíciles, sobre todo la pérdida de nuestros seres queridos. Si los seres queridos nuestros se van a ir antes que nosotros, vamos a necesitar de esa consolación perfecta de nuestro Dios. Muy bien, pasemos al siguiente trozo. Dice así: la cultura contemporánea busca suplir a Dios con realidades temporales efímeras. Sin embargo, nada puede ocupar el lugar de Dios. Si buscamos respuesta a las necesidades más profundas en esas realidades, aparte de fracasar en el intento, desplazamos a Dios y robamos su gloria. Un ejemplo de cómo la cultura contemporánea quiere desplazar a Dios. Y ellos tratan de suplir esa necesidad que el ser humano tiene. Y una de las más claras en nosotros y que sabemos es ahora que ya pusieron y existe el seguro de vida. Supuestamente, ¿verdad? Nuestra cultura ha hecho ese seguro de vida, y hay quienes decimos, no es que sea malo, ¿verdad? Pero nuestra confianza no tiene que estar ahí. Dice, no, cuando yo muera yo ya tengo pagado un seguro de vida aquí para mi familia. Y a veces ese es el consuelo que la sociedad nos quiere poner para desplazar a Dios. Pero no,
¿En dónde debe estar nuestra confianza? ¿Quién va a cuidar a nuestra familia el día que nosotros muramos? ¿El seguro de vida o Dios? Dios. Seguro de vida a veces ni lo dan, ¿verdad? Siempre buscan pretextos para no pagar estas empresas. Entonces, eso es lo que estamos leyendo aquí, que dice que la cultura contemporánea busca suplir a Dios con realidades temporales efímeras. Sin embargo, nada puede ocupar el lugar de Dios. Si buscamos respuestas a las necesidades más profundas en esas realidades, aparte de fracasar en el intento, desplazamos a Dios y robamos su gloria. Pero si buscamos nuestro consuelo en Él, o sea, en Dios, es necesario reconocerlo como el Dios de toda consolación. El llamado de Pablo a alabar el carácter de Dios es, en efecto, un llamado a ser consolado, ya que al actuar así estamos afirmando en medio de nuestra adversidad que Dios es el único que puede hacerlo. Cuando nosotros vamos a visitar, a darle el pésame a alguien de la iglesia que ha fallecido su ser querido, siempre nuestra palabra, en nuestra boca están las palabras, y sobre todo si la persona que falleció es bautizada, le decimos, gracias a Dios se bautizó. Hay vida, hay esperanza para él. Pero todo lo tenemos que buscar en Dios. Muy bien, dice el siguiente trozo: Dios manifiesta su gloria dando el consuelo a su pueblo, ya que la afirmación de su gloria no va en contra de nuestro gozo. El hecho de que permita las pruebas no es un acto cruel, inmisericordia o falta de amor. En realidad significa que se exalta en el fin que logra al salvar y purificar al ser humano. Óigase bien. Cuando van a venir tristezas, dificultades en nuestra vida, porque van a venir, ya sea porque Dios lo permita o porque nosotros los buscamos, porque también así es a veces, ¿verdad? Nosotros mismos nos buscamos nuestros problemas por no hacer la voluntad de Dios. Pero a pesar de que nosotros mismos buscamos nuestra tristeza, nuestra aflicción, tenemos la esperanza de un Dios consolador, que va a estar ahí, consolándonos, ayudándonos con esa consolación perfecta, en el momento indicado. Muy bien, dice el siguiente trozo, lo que sigue aquí de este trozo, dice: el argumento de Pablo está basado en su convicción de que la soberanía de Dios se extiende sobre todas las circunstancias. El consuelo divino no consiste en que su empatía hacia nosotros sea como la de alguien que siente la tragedia del mal, pero que se reconoce impotente en ella. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, del fallecimiento de un ser querido, ¿verdad? Nosotros vamos y le damos consuelo, pero ¿podemos hacer algo más? No. El consuelo perfecto lo tenemos en el ejemplo de Cristo cuando resucitó a Lázaro. Ahí sí, ¿verdad? Cristo llegó y lloró con las hermanas de Lázaro, ¿sí o no? Pero les dio un consuelo perfecto, porque les dijo: Lázaro, sal fuera. Y les entregó a su hermano vivo. Consolación perfecta. Y es la que hoy estamos viendo, el consuelo, un Dios consolador, de una consolación perfecta. Dice: el consuelo divino no consiste en que su empatía hacia nosotros sea como la de alguien que siente la tragedia del mal, pero que se reconoce impotente en ella, sino que teniendo el poder, deja que sucedan las cosas por causa de sus fines últimos. A veces Dios permite que la situación llegue a nuestra vida por un motivo, por un fin. Sentir la consolación de Dios. O quizás para corregir algo que hicimos mal. Y claro, Dios nos sacó de ahí, nos consoló, y llega el momento en que recapacitamos y decimos: gracias, Dios mío. Porque a pesar de que yo tuve la culpa, me consolaste y me sacaste de ahí. Consolación perfecta de nuestro Dios. Para Pablo, Dios permite el sufrimiento, pero también lo sostiene en medio de él y lo libra. Todo para la gloria de Dios mismo y por el bien eterno de su pueblo.
Aparte de la consolación diaria en la vida de cada uno de nosotros, está la consolación de que podemos tener vida eterna. Y esa consolación y ese consuelo, todo aquel que está con vida y aún no ha hecho el pacto con el Señor, ahí está presente. Y Dios la tiene para que Él pueda tener vida eterna también. Por medio de la santificación de su pueblo, dice, aunque no podemos entender por completo la intención final de Dios en los sucesos trágicos de la vida, es posible decir que una parte esencial del propósito de Dios en todas las cosas es honrarse a sí mismo al crear un pueblo que como Cristo confíe en Él en toda circunstancia. Y ahí estamos nosotros. Tenemos que confiar en Él, dice, en toda circunstancia, por muy difícil que nos parezca. Y aunque la muerte llegara a nuestra vida, dice que para el que está en Cristo la muerte es ganancia, fue lo mejor. Esta debe ser nuestra consolación. En el momento en que uno diga, yo ya de aquí si no me levanto, ¿verdad? Quizás llega el momento en que uno dice, aquí sí ya no. Pero le podemos dar gracias a Dios. Él nos consuela y nos dice, solo vas a dormir un tiempito y luego te vas a levantar. ¿Por qué? Porque hicimos el pacto con Dios. Entonces, esa consolación perfecta la vamos a disfrutar más cuando somos obedientes, como Cristo, ¿verdad? Obediente hasta la cruz, dice. Obediente a lo que Él nos ha mandado. Como resultado de la esperanza de Pablo, deriva de la confianza en el poder divino de rescatar a su pueblo en el propósito de crear fe en su amor y soberanía consoladora. Es esta confianza la que lleva a Pablo a orar y alabar en vez de lamentarse y autocomplacerse. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Hay una dificultad, nos pasamos todo el tiempo lamentándonos en vez de alabar a nuestro Dios. Vamos a ver, nos quedan 30 minutos exactos. Vamos, yo quiero que pasemos al análisis rápido de nuestra escuelita. Solo está dividida en 3 partes. La primera parte que dice, la fe enfrenta el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios brinda el consuelo, dice. La segunda parte dice, el propósito divino en el padecimiento consiste en enseñarnos que en la vida y en la muerte Dios es todo lo que necesitamos. Y el tercer punto, que es uno de los que yo considero que es importante para nosotros, dice, los llamados a encarnar el reino de Dios desempeñan un papel único. ¿En dónde? En el seno de la iglesia. Qué compromiso el que nos pone Dios. Dice, los llamados a encarnar el reino de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Los que estamos llamados a dar a conocer ese reino de Dios, a demostrarlo, a que la gente lo sienta, lo viva, somos los que estamos en la iglesia de Dios. Entonces, este es el tercer punto, pero vamos a iniciar rápidamente sobre la fe enfrenta el sufrimiento porque Dios brinda el consuelo. Dice, Dios no solo se glorifica haciendo milagros, sino también otorgando la fuerza para resistir la adversidad. Cuando tenemos algún problema, mis hermanos, alguna situación, ¿quién de nosotros no quisiera que sucediera un milagro? Y ya, de la noche a la mañana se solucionara. Pero no, Dios se glorifica, dice, dando también fuerzas para resistir esa adversidad. A veces uno después que pasa el problema o la dificultad o la enfermedad, uno se pone a pensar, ¿verdad? ¿Por qué logré superarlo? Es la consolación de Dios. Muy bien, dice, a fin de que pongamos la confianza en aquel que resucita a los muertos. Punto número 1, con respecto a que la fe enfrenta el sufrimiento, dice, nuestra respuesta al consuelo de la soberana presencia de Dios consiste en soportar el sufrimiento que se cruza en nuestro camino. Óigase bien, nuestra respuesta al consuelo
de la soberana presencia de Dios, ¿en qué consiste? En soportar el sufrimiento que cruza en nuestro camino. Hay quienes no lo han soportado. ¿Y qué ha pasado con ellos? Desaparecen de la iglesia. No lo soportaron. Un problemita, una cosita por allá, otra por acá, y no soportaron el sufrimiento. Y como dice aquí, han desaparecido. Se cruza ese sufrimiento en su camino y por lo tanto ese consuelo no lo han sentido en su vida. Dice, confiados en que es un aspecto divinamente permitido para sus fines en nosotros. ¿Cuál es el origen último de las pruebas? Yo creo que como cristianos todos lo sabemos, ¿verdad? Cuando viene una prueba en nuestra vida, el objetivo final o lo que Dios quiere es fortalecer nuestra fe, darnos gozo, alegrar también a la familia. Teníamos el ejemplo de Lázaro, ¿verdad? Yo le decía a los hermanos, si Cristo hubiera estado ahí, sí, le hubiera dado gozo a María y a Marta, ¿verdad? Porque Él lo hubiera sanado. Pero el gozo fue mayor porque ya ellas dijeron, ya no, 3 días tiene, ya hiede. Algo imposible. Pero cuando Cristo da su consuelo, es un consuelo más grande. Porque para nosotros los humanos hay cosas que nosotros decimos ya no. El consuelo de Dios es perfecto. Muy bien, dice cómo impacta en otros nuestro sufrimiento y nuestra consolación de acuerdo con 2 de Corintios 1:6. Veamos rápidamente 2 de Corintios 1:6, que fue la lectura que teníamos. Dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Para eso dice, cómo impacta en otros nuestro sufrimiento y nuestra consolación. Cuando nosotros tenemos, ¿qué le digo?, una enfermedad y Dios nos consuela y sanamos, y de repente hay otro hermano que tiene la misma enfermedad, servimos de consuelo. Dios me fortaleció, Dios me consoló, me sanó. Así va a ser con usted. Entonces, para ello vemos la consolación perfecta de nuestro Dios. Pasemos al punto número 2, ya que el tiempo es corto. Dice, cuando somos quebrantados, podemos estar seguros de que Dios nos librará para mostrar su poder y también para enseñarnos la fe, como lo hizo con Pablo. Óigase bien, cuando somos quebrantados, podemos estar seguros de que Dios nos liberará para mostrar su poder y también para enseñarnos la fe como la hizo con Pablo. Mis amados hermanos, esta consolación nosotros quisiéramos que todos los presentes la tuviéramos. Una consolación perfecta, porque fíjense que aquí dice que cuando somos quebrantados, y si ese hermano que está quebrantado muere y no es bautizado, ¿será que la consolación es la misma? No. Peor si él creció dentro de la iglesia, tiene la doctrina, ayudó y todo, y en el momento, en los últimos minutos, él se recuerda de esto. ¿Cómo se va a sentir? ¿Consolado o triste? Triste. ¿Por qué? Porque no aprovechó la oportunidad para que en esos momentos hubiera ese consuelo. Voy a descansar, pero Dios primeramente voy a resucitar. Entonces vemos que dice aquí que cuando somos quebrantados podemos estar seguros de que Dios nos liberará para mostrar su poder y también para enseñarnos la fe, como lo hizo con Pablo. Aquí también es importante que nosotros comprendamos y que tampoco nos aprovechemos, porque hay quienes decimos, Dios me tiene que cuidar, soy su hijo, y es un Dios de consolación, entonces Él tiene que consolarme, y queremos hacer lo que no es correcto. Punto y aparte. Quizás la consolación puede hacer que Dios nos quite la vida, se acabó su problema, su sufrimiento físico. Pero como hablábamos al inicio, si no se aprovechó la oportunidad de un pacto con el Señor, ahí se acabó todo.
Muy bien, dice. Hay una pregunta aquí, dice, ¿a qué se refiere la expresión aguijón en la carne? Segunda de Corintios, miremos rápidamente, Segunda de Corintios 12:7. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Aquí vemos al apóstol Pablo también hablando de esa tribulación que él tenía. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Imagínense. ¿Era correcto lo que el apóstol pedía? Sí. Porque él no quería ofender a Dios. Él sabía que tenía ese defecto. Y le pidió a Dios que se lo quitara. Sin embargo, sigamos leyendo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En nuestras debilidades, en la debilidad del apóstol Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué motivo? Porque, como estamos viendo, la consolación de Dios, el poder de Dios entonces se manifiesta, y donde nuestro poder se termina, ¿el poder de quién inicia? El poder de Dios. Hasta aquí yo ya no puedo. Entonces viene Dios, se manifiesta, y el poder de Dios es más fuerte que el poder nuestro. Por eso decía aquí el apóstol, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mas me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligáis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que en aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Nos damos cuenta entonces de que la fe, dice el título que estamos leyendo, enfrenta el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios brinda el consuelo. Nuestra fe, a través de nuestra fe logramos superar el sufrimiento, pero porque tenemos la consolación de Dios. Imagínense que si nosotros entre nosotros dijéramos, hay un problema con un hermano, tenga fe, el hermano fulano de tal le va a solucionar, le va a dar esos 20,000 quetzales. ¿Será que estamos seguros de eso? A ver, tal vez sí, tal vez no. No hay mucha seguridad. ¿Por qué? Porque es otro humano. Pero cuando viene de parte de Dios esa promesa, entonces es un consuelo perfecto. Que sea lo que sea, como hablamos, aunque la solución sea nuestra muerte, es ganancia. No importa. Ese consuelo es consuelo perfecto de nuestro Dios. Saltémonos ya no vamos a ver el número 3, mis hermanos, por el tiempo. Yo quiero llegar al punto número 3, que es el que nos interesa también. Punto número 2. El propósito divino en el padecimiento consiste en enseñarnos que en la vida y en la muerte Dios es todo lo que necesitamos. Es cierto. En la vida, aquí en nuestra vida diaria, y aún en la muerte, lo que necesitamos es el consuelo de Dios. Dice el punto número 1, Dios nunca pretende destruir a su pueblo con las adversidades. Y eso es cierto. Dios no nos quiere ver sufrir. Los que somos padres, ¿quisiéramos ver sufrir a nuestros hijos? ¿Quisiéramos que nuestros hijos sufran por gusto? No. Nosotros queremos que sean felices, que estén bien, en paz, que no tengan problemas, que no tengan enfermedades. Y eso es lo que dice aquí. Dios nunca pretende destruir a su pueblo con las adversidades, ni permitirá que nadie ni nada lo haga. Hay una pregunta. ¿Qué nos dice la Escritura sobre las amenazas a los que somos expuestos?
Romanos 8:31. Miremos rápidamente. El libro de Romanos, si alguien lo tiene, puede darle lectura. Romanos 8:31 al 39. Leo, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad que esa palabrita siempre la tenemos? Ese versículo sí lo recordamos. Cuando hay problemas, hay dificultades. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Estamos viendo aquí que, como dice el título, el propósito divino del padecimiento consiste en enseñarnos que en la vida y en la muerte Dios es todo para nosotros. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Gracias, hermano. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este versículo, mi hermano, tenemos que entenderlo, porque aquí hablamos, dice que nada nos separará del amor de Dios, pero está hablando del amor de Dios para nosotros, no el de nosotros para Dios, porque el de nosotros, el amor nuestro, si nos vienen y nos meten miedo, hay quienes sí dicen: no, mejor ya no lo hago. Ese amor que nosotros tenemos para Dios sí lo podemos separar, pero el amor que Dios tiene para nosotros, nada nos podrá separar. Por eso dice: ni la muerte. Porque aunque estemos muertos, el amor de Dios nos va ¿a qué? Primeramente Dios nos va a resucitar, dice, una vez más. Perdón, más. Muy bien. Punto número 2, con respecto al propósito divino del padecimiento. Dice: para Pablo, la muerte sigue siendo considerada enemiga, por cuanto es resultado del pecado en el mundo. Y eso es cierto, por cuanto todos pecaron, dice, el pecado llegó al mundo y la paga del pecado es muerte. Dice: el Evangelio es promesa de resurrección en el futuro, es una consolación, cuya inauguración es el poder de Dios para una nueva vida en el presente. Óigase bien, aquí yo quiero que hagamos también una comparación en esto que estamos leyendo. Hay una pregunta que dice aquí: ¿cómo debemos ver la realidad de la muerte? ¿Cómo debemos ver la realidad de la muerte? Aquí volvemos a lo mismo, mis amados hermanos. La muerte, los que estamos dentro de la iglesia, la podemos ver de dos maneras. Los que somos bautizados lo vemos de una manera, y los que no son bautizados de otra manera. Y por eso dice aquí, dice: el Evangelio es promesa de resurrección en el futuro. ¿Será que el que no ha hecho el pacto con el Señor puede ser suyas estas palabras? No, lamentablemente no. Dice: el Evangelio es promesa de resurrección en el futuro, es un consuelo, pero que aquel que no ha hecho el pacto con el Señor no puede hacer suyo ese consuelo, cuya inauguración es el poder de Dios para una nueva vida en el presente. O sea que no se puede, pero es un llamado para nosotros de que podemos hacer nuestro ese consuelo de una resurrección. Así que este también es un llamado para
todos los que nos escuchan en esta mañana, si no ha hecho el pacto con el Señor, ese consuelo perfecto también es para cada uno de ustedes, para que lo hagamos nuestro. La gloria del Evangelio, dice el punto número 3, es su declaración de que el mensaje de la cruz es el poder de Dios. ¿Debemos intentar quitar la realidad del sufrimiento en la vida del cristiano? ¿Será que el cristiano no va a sufrir? No, va a sufrir, inclusive más, dice el apóstol, más. Y yo creo que eso lo notamos. Y aún aquí dentro de la iglesia lo hemos hablado, los que gracias a Dios a veces tenemos carguitos aquí, ¿verdad? Que el que está trabajando al frente sufre más, ¿sí o no? Sí, sufre más porque no podemos quedar bien con toda la congregación. Hay decisiones que se toman que afectan a otros. Entonces hay sufrimientos, y por eso dice la pregunta: ¿debemos intentar quitar la realidad del sufrimiento en la vida del cristiano? No, el sufrimiento se va a dar. La forma en que vamos a ser consolados, esa sí va a ser diferente, ¿ya? Porque los que estamos, dice la segunda pregunta, ¿qué nos dice del concepto del Dios de consolación frente a la realidad del dolor? ¿Ya estamos viviendo la plenitud del reino o hay realidades que solo llegarán en la eternidad? ¿Estamos viviendo ya ese reino? Es parte de la que estamos viviendo ya. Y es ahí donde vamos a entrar al otro punto, que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de encarnar el reino de Dios entre nosotros. Yo hoy me alegro, veo allá la tinita, ¿verdad?, de lo que hablamos hace 8, y esa es parte de la consolación para todos aquellos que necesitan algo para su comunidad. Como iglesia de Dios lo estamos haciendo realidad, el que podamos llegar y decirle de parte de la iglesia de Dios, de todos mis hermanos, aquí le traemos un poquito. ¿Se consuela o no se consuela esa persona? Sí. Estamos haciendo realidad el reino de Dios en estos momentos. Y estamos siendo parte de consuelo para estas personas. Dice entonces el punto número 1.